Muy bien. Muy buenas noches, estimados maestros, estimadas maestras, ¿cómo están ustedes? El día de hoy, lunes, una vez más nos estamos reuniendo para nosotros, pues, continuar con esa reunión que siempre tenemos de 7 a 9, nombramiento y ascenso docente 2022. Vamos siempre hablando sobre conocimientos pedagógicos y curriculares. Muy bien, aquí siempre haciéndoles recordar cuáles son esos conocimientos pedagógicos y curriculares que hemos ido desarrollando durante todos los lunes de 7 a 9. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, profesora? Observen ustedes, nosotros tenemos ya una secuencia, bueno, antes de conflicto cognitivo ya tenemos muchos temas que hemos desarrollado, demanda cognitiva, estrategia de aprendizaje, problemas de aprendizaje. La semana pasada hemos visto todo sobre discalculia. El día de hoy vamos a hablar sobre un problema de aprendizaje que es dislexia, disgrafía y también disortografía. Bien, entonces sobre ello vamos a estudiar primero, vamos a tener dos grandes bloques. El primero es el tratamiento teórico sobre dislexia, disgrafía y disortografía. Y luego vienen las casuísticas que vamos a desarrollar el día de hoy. Recuerden que la siguiente semana vamos a ir abordando el tema de proceso de transferencia y metacognición. Y el siguiente lunes vamos a tener un intensivo, un simulacro dirigido. Es decir, vamos a plantear un simulacro con solamente full casuísticas. La teoría ya la hemos tratado, full casuísticas, en la cual vamos a ir resolviendo, por eso que es un simulacro dirigido. Sobre los conocimientos pedagógicos ya tratamos, ¿sí? Muy bien, entonces ya se acerca nuestro simulacro dirigido. Ahora sí, continuamos, siempre haciéndoles recordar cuáles son nuestras netiquetas de la sesión o acuerdos de convivencia en un entorno virtual, siempre aplicando lo que es la escucha activa. Si tenemos una buena idea, una buena propuesta, una buena respuesta, también vamos a ir compartiendo a través del chat del Zoom. Asimismo, el trato cordial que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Y si tenemos una ventanita que por ahí nos está distrayendo, vamos a ir cerrando de manera autónoma, ¿sí? Muy bien, continuamos aquí. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que queremos lograr el día de hoy específicamente? Analizar y comprender el problema de aprendizaje, en este caso, dislexia, disgrafía y disortografía, en el desarrollo de casuísticas. Muy bien, aquí ya inmediatamente estamos presentando nuestro primer campo temático. Problema de aprendizaje, dislexia. ¿Qué implicará dislexia? Bueno, sobre ello nosotros vamos a empezar. Aquí, como siempre, nosotros ya, quienes continuamente nos hemos estado reuniendo todos los lunes de 7 a 9, empezamos siempre por cada bloque temático con una pregunta. ¿Para qué? Para despertar los saberes previos, las experiencias previas. ¿Qué es dislexia? De acuerdo a lo que nosotros hemos escuchado, lo que hemos leído en algún momento, entonces vamos a escribir a través del chat del Zoom qué cosa es dislexia. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos unos 60 segundos para contestar así, cortísimo, ¿qué es dislexia? ¿Qué es lo que pensamos que es dislexia? Muy bien, vamos respondiendo esta pregunta, ¿qué es dislexia? Mientras que están respondiendo, vamos a ver con quiénes ya nos encontramos. Aquí estamos con Jocelyn, con Natalia, Reinaldo, Luz Marina, Ale, Beatriz, estamos con Delia, a ver, ¿con quién más? Estamos con Fer, con Gina, con Claudia, Laura, Luisa, Milagros, Nelly, Noemí, Rocío, Rosa, Rosario, Susan, Luciano, ¿sí? Muy bien, ya estamos. Natalia creo que está levantando la mano. Natalia, ¿te escuchamos? A ver, había visto una mano levantada por ahí. Muy bien, vamos dando lectura, ¿sí? Vamos dando lectura, lo que nos están enviando. Aquí tenemos un mensaje a través del chat, es público este mensaje. ¿Qué me dice aquí? Roselena, por ejemplo, un momento, vamos a ir viendo la parte de arriba, ¿dónde está? Empezamos desde Rocío. ¿Qué me indica Rocío?
Muy bien, dificultad para leer me indica, trastorno de aprendizaje, dislexia. Muy bien. ¿Qué me dice Laura? Es un trastorno del aprendizaje para leer. Dificultad para leer también nos indica Natalia. Rosa Elena, la persona que confunde al leer altera el orden de las letras. Muy bien. Delia dice, buenas noches, Delia. Rosario, dificultad en la lectura. Beatriz, también. Ok, Beatriz, no te preocupes, muy buenas noches. Milagros, alteración de la capacidad de lectura, es lo que nos indica. Delia, dificultad para pronunciar las palabras, es lo que nos indica. Muy bien, son nuestros conocimientos previos, nosotros vamos a ir precisando luego y al final van a ver como un resumen los famosos DIS, ¿sí? Tenemos dislexia, disgrafía, disfemia, disortografía, dislalia, eso lo vamos a ver en un cuadro a modo de resumen. Muy bien, entonces se activaron sus saberes previos en función a lo que hemos escuchado y es muy importante ir participando. ¿Por qué? Tenemos activado la parte auditiva, la parte de la visión, son los dos sentidos, y también la parte de tacto, porque eso es lo que nos dice la neuropedagogía. Cuanto más se activan los sentidos, el número de sentidos, entonces el aprendizaje se va fijando más. Muy bien, nosotros continuamos. Ahora sí. Entonces, profesora, ¿qué cosa es dislexia? Aquí tenemos, es un trastorno del aprendizaje, efectivamente, es un problema de aprendizaje, de la lectoescritura, porque al momento de leer, efectivamente, lo que ustedes mencionaron, pero eso también conlleva, ¿sí?, a un problema hacia la escritura, empezando por la lectura. De carácter persistente y específico, me indica que se da en escolares que no tienen ningún problema, observen, ni físico, ni psíquico, ni sociocultural, por lo que su origen parece estar en algún problema del neurodesarrollo. Cuando nosotros decimos, ¿no?, problemas de dislexia, de aquí pues surgen los demás problemas. Tenemos la disgrafía, la disortografía, vamos a hablar en algún momento también un poco de la dislalia, de la disfemia, ¿sí? Muy bien, entonces ya estamos observando sobre el concepto de dislexia, trastorno de aprendizaje sobre la lectura y esto conlleva también a la escritura. Muy bien, entonces nosotros continuamos, estamos observando cuál es la definición de dislexia. Pero también es muy importante hablar acerca de la intervención. Y aquí tenemos la intervención temprana. ¿Se acuerdan ustedes? La semana pasada abordamos acerca de lo que implica la discalculia. De igual manera, en la dislexia se tiene que intervenir. Uno de los factores claves es la intervención temprana. De igual manera, también nosotros tenemos esta intervención de acuerdo a la rehabilitación neuropsicológica, igual que la discalculia. Y también tenemos la rehabilitación cognitiva o el reaprendizaje de la lectura. Observen ustedes estas dos intervenciones, rehabilitación neuropsicológica y la rehabilitación cognitiva. ¿Se acuerdan dónde estábamos nosotros los maestros? ¿En cuál de las dos rehabilitaciones nos ubicamos? En la segunda. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Con discalculia y también en rehabilitación neuropsicológica, pues están los especialistas que nos brindan este soporte. Y en la rehabilitación cognitiva o el reaprendizaje de la lectura, estamos nosotros. Muy bien. ¿Qué implica la rehabilitación neuropsicológica? Aquí vamos observando aspectos muy importantes que nosotros como docentes tenemos que ir conociendo. ¿Qué me dice aquí? Ejercicios visuales de motricidad, acomodación, convergencia ocular y de coordinación viso-manual. Uy, profesor, esos términos nosotros observamos con mayor presencia en educación inicial. Por eso educación inicial es muy importante tener en cuenta estos puntos que son claves. Y nosotros los de primaria, profesora, por supuesto, para seguir pues con lo que es la rehabilitación cognitiva o el reaprendizaje de la lectura. ¿Qué más tenemos aquí? Ejercicios de audición, discriminación de sonidos y ritmos, es lo que nos indica, dentro de la rehabilitación neuropsicológica. Otros ejercicios acerca del tacto y la destreza manual. También ejercicios motrices como el esquema corporal, los neurotróficos, ya sea de arrastre, de gateo, de marcha. Muy importante ir teniendo en cuenta esto. Los vestibulares, que es el balanceo, el rodado del cuerpo, las volteretas que los niños deben dar, equilibrios dinámicos y también los estáticos. Observen estos términos que ya nosotros tenemos que ir pues conociendo. Ejercicios también para el establecimiento adecuado de lo que implica lateralidad. Es muy importante el desarrollo
del esquema corporal y lateralidad. ¿Qué más tenemos aquí? Ejercicios de lenguaje. Observen ustedes esta cantidad de ejercicios que se implementa en una rehabilitación neuropsicológica. Cuando nosotros hablamos de la rehabilitación neuropsicológica, hablamos también de estos ejercicios de memoria de corto plazo, porque estamos hablando acerca de la lectura, con estímulos verbales, la repetición también de lista de palabras y de números, que es muy importante y que están estrechamente relacionados. Entonces, la relación de ejercicios en una rehabilitación neuropsicológica. ¿Y qué será de la rehabilitación cognitiva o el reaprendizaje de la lectura? Observen ustedes, palabra súper conocida, entrenamiento de la conciencia fonológica. Uy, profesora, aquí entramos nosotros los maestros. Ya nosotros conocemos qué significa la conciencia fonológica. Por ello es que nosotros utilizamos, pues, nuestros materiales, los flashcards, utilizamos justamente para ir empoderando sobre la conciencia fonológica en el estudiante y también teniendo en cuenta sus niveles. Muy bien. ¿Qué más tenemos sobre la rehabilitación cognitiva o el reaprendizaje de la lectura? El sobreaprendizaje de la lectura, es decir, hablamos de la comprensión lectora. Así como nosotros habíamos observado en la discalculia esta palabra, razonamiento matemático, y habíamos un poco realizado una crítica, ¿no? Una crítica a nuestro sistema educativo que no se empodera sobre el razonamiento matemático y forma parte de la intervención temprana de una discalculia. Y aquí, observen, intervención temprana de una dislexia es la comprensión lectora. Trabajar estrategias sobre comprensión lectora. Pero claro, primero tenemos que empoderar sobre la conciencia fonológica, ¿sí? Muy bien, entonces son puntos claves que tenemos nosotros que ir conociendo ya en un curso específico sobre dislexia. Profundizaremos todos estos ejercicios que nosotros como maestros tenemos que brindar. Muy bien, entonces recuerden, intervención temprana en una dislexia, rehabilitación neuropsicológica, quienes ingresan aquí, los especialistas. ¿Dónde entramos nosotros? En una rehabilitación cognitiva o el reaprendizaje de la lectura que tiene que ver con conciencia fonológica y con la comprensión lectora. Continuamos. Cuando me habla acerca del entrenamiento de la conciencia fonológica, es muy importante, marca una presencia de 5 a 7 años. Uy, profesora, no solamente hablábamos de educación inicial, sino también de primaria. Observen ustedes la responsabilidad que tenemos, es decir, trabajar ejercicios prácticos sobre el desarrollo de esta conciencia fonológica, sobre todo de 5 a 7 años es más pertinente. Tenemos que tener en cuenta estas edades, porque en el desarrollo de una de nuestras casuísticas nos van a preguntar. ¿Qué más tenemos? Los niveles. Tenemos que ir conociendo cuáles son los niveles de conciencia fonológica y de lo simple a complejo. Entonces tenemos que nosotros ir de manera gradual. ¿Por qué es interesante o importante conocer cuáles son estos niveles? Porque nosotros como maestros vamos a ir implementando de ejercicios prácticos a los estudiantes, a los niños, entonces tenemos que conocer estos niveles. Observen ustedes la conciencia fonomática. Ah, profesor, esto tiene que ver con el fonema y el grafema. Muy bien, el sonido y la escritura. La conciencia silábica. Bueno, profesor, aquí ya estamos observando la unión, ¿sí? De 2 o 3 letras o más por cada sílaba. La conciencia léxica, estamos hablando de palabras. Y la conciencia semántica, ya estamos hablando acerca del mensaje, justamente de lo que los estudiantes van a dar lectura. Entonces, conciencia fonomática, o fonémica, algunos mencionan, la silábica, la léxica y la semántica. Va en esa gradualidad, ¿sí? También es muy importante ir identificando porque viene una pregunta sobre estos niveles. Muy bien, entonces estamos hablando acerca de la conciencia fonológica. Qué importante es trabajar conciencia fonológica. Y cuando trabajamos comprensión lectora, claro, de acuerdo a la propuesta del Ministerio de Educación, nosotros trabajamos en base a los 3 niveles. Nivel literal, inferencial y el crítico valorativo, que es la propuesta de Isabel Solé. Muy bien, ahora sí, nosotros continuamos ya una vez conociendo cuál es la intervención temprana de una dislexia. Vamos a hablar acerca de la conciencia fonológica. Cuando hemos observado la conciencia fonológica, nosotros los maestros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que viene a ser el reconocimiento y la manipulación
de estas unidades fonológicas del lenguaje. Entonces, qué importante es ir conociendo estos aspectos, ¿no? Sobre todo del lenguaje hablado, y eso nos vamos a centrar, la conciencia fonológica. Tenemos que ir identificando, relacionando el sonido, por eso que en uno de los ejercicios de intervención neuropsicológica estaba lo que es la discriminación de sonidos. Muy bien, estamos hablando de conciencia fonológica. Es niño. Por aquí sí hay un micro que se acaba de activar. Vamos a ir cumpliendo con nuestras etiquetas de la sesión. Sí, vamos a ir gestionando nuestros micros. Muy bien. A ver, un momentito. Ya está. Continuamos. Como habíamos mencionado esta conciencia fonológica, vamos a centrarnos en el nivel, la fonémica, la silábica y la léxica. ¿Sí? Estamos hablando nosotros de estos niveles en los cuales nosotros tenemos que ir trabajando. Como saben ustedes, tenemos la conciencia pragmática. Muy bien, profesora, es aquí donde nosotros podemos ubicar lo que es el uso del lenguaje, esta conciencia semántica. ¿Cuál es el mensaje que nos da? Continuamos. ¿Qué dificultades nosotros podemos ir encontrando? Bueno, las dificultades que podemos ir encontrando cuando no se trabaja la conciencia fonológica es que los niños juntan todas las palabras. Muchas veces no discriminan la separación de estas palabras, no le encuentran sentido. Otro punto muy importante también trabajamos cuando los estudiantes invierten el orden de las sílabas, ¿sí? Van invirtiendo. Entonces, son dificultades que nosotros vamos identificando y con ello podemos trabajar lo que es la conciencia fonológica. Muy importante para nosotros aplicar nuestra rehabilitación cognitiva. Aquí ingresamos nosotros. Aquí nosotros somos los especialistas en la rehabilitación cognitiva. Cuando hablamos del aspecto fonémico, estamos hablando acerca, podemos trabajar con los sonidos onomatopéyicos. Nosotros podemos establecer, podemos trabajar con audios, podemos trabajar inclusive con nuestra misma voz acerca de los sonidos onomatopéyicos, que los estudiantes, que los niños puedan discriminar estos sonidos onomatopéyicos. También es importante trabajar este ejercicio, que son los sonidos iniciales y finales de una palabra. Observen ustedes ejercicios muy importantes que nosotros podemos ir implementando desde nuestra sesión de aprendizaje. Cuando hablamos del trabajo de la conciencia fonológica, hablamos de las sílabas, es decir, la sílaba en una palabra. Uy, profesora, ¿qué podemos trabajar aquí? Podemos trabajar las famosas rimas, sílabas que se repiten. También podemos hacer el conteo y también el fraccionamiento. Son ejercicios que podemos nosotros ir trabajando. Y cuando queremos trabajar la conciencia fonológica en el nivel léxico, bueno, las palabras en una frase. Podemos también volver a trabajar con rimas, pero palabras, ¿ya? Podemos contar y también dividir o fraccionar. Entonces, cuando nosotros trabajamos con conciencia fonológica, nos hacemos también, soportamos con material lúdico, material en la cual está a la disposición de nosotros. Podemos ir trabajando con nuestros niños. Aparte de ello, también podemos ir trabajando con canciones, podemos ir trabajando con gitanjáfora, podemos ir trabajando con trabalengua. ¿Saben ustedes todos estos juegos paraverbales que nosotros podemos ir implementando para el desarrollo de la conciencia fonológica? Muy bien, ya hemos hablado, no se olviden de los niveles, que también vino en una de las casuísticas de una de las evaluaciones de desempeño docente. Continuamos. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la dislexia? Profesora, ¿cómo me doy cuenta que un alumno, un estudiante, un niño tiene dislexia? Y aquí vamos a ir observando. Observen ustedes. Primero, antes de la escuela. Es importante ir identificando, ¿sí?, los escenarios. Muy importante ir identificando los escenarios. ¿Qué me dice aquí? Antes de la escuela. Muy importante. Vamos a ir, ratito, marcando. Voy a sacar mi lápiz. Ya está. Lo tengo aquí. Me dice aquí, tardan en comenzar a hablar. ¿Por qué antes de la escuela? Porque los niños no están en constante, no se socializan, ¿sí? Entonces es por ello que quizás tardan en comenzar a hablar. Dice, aprender palabras nuevas a un ritmo lento. Observen ustedes, esa es la dificultad que tiene. Problemas para formar palabras, dice, invierte en sonido de las palabras o confundir palabras con sonidos parecidos. Eso es un signo y síntoma que nosotros podemos ir identificando. Problemas para recordar, dice, o decir el nombre de las palabras.
los números y los colores. Es importante que se trabaja la memoria a corto plazo. Dificultad para aprender canciones infantiles o juegos de ritmos. Observen algo muy importante. Dentro de todos los juegos paraverbales que nosotros podamos tener, las rimas es muy importante insertar para nuestros ejercicios para abordar lo que es la dislexia. Entonces aquí tenemos antes de la lectura. Vamos borrando todo. Un momentito, por favor. Y pasamos a nuestro siguiente escenario. Aquí tenemos, ya en edad escolar. Muy bien. Cuando nosotros ya tenemos a nuestros niños ya en edad escolar, observen ustedes. Vamos a sacar nuestro lápiz. Aquí está para ir dando la secuencia de la lectura. Me dice, tienen problemas porque presentan un nivel de lectura bajo. Recuerden que esto tiene mucho que ver con la edad. Tenemos que observar la edad y tenemos que observar también en qué nivel de lectura se puedan ir ubicando. Tenemos que ir considerando este factor. Problemas para procesar y comprender lo que se escucha. Entonces tenemos que aplicar estrategias de escucha activa. Dificultad para encontrar la palabra correcta, dice, o formular también respuestas a preguntas y recordar la secuencia de las cosas. Cuando nosotros planteamos actividades, por ejemplo, la secuencia de una historia, ahí nosotros estamos trabajando y estamos abordando este problema, este trastorno del aprendizaje, que es la dislexia. ¿Qué más? ¿Qué otros signos y síntomas podemos nosotros observar en nuestros niños que muchas veces manifiestan? La dificultad para ver, muy bien, y ocasionalmente la escucha, similitudes, diferencias entre palabras, suelen confundir. Esto es cuando el niño ya está en edad escolar, es decir, cuando está en aula, cuando está en escuela. Incapacidad para pronunciar una palabra desconocida. Ellos, cuando nosotros utilizamos palabras que cotidianamente hablamos, ¿sí? Y de pronto nosotros insertamos una palabra desconocida que no utilizamos, se confunden, suele confundir. Y ojo, la dislexia no es de exclusividad de los niños. La dislexia, si no es tratada, también llega hasta la adultez. Dificultades para deletrear. Estas actividades, les comento lo siguiente, cuando se está trabajando lo que es formación por competencias y todo ello, son actividades que ha ido perdiendo presencia dentro de las sesiones de aprendizaje. Pero si nosotros sustentamos el porqué, el ingreso de estas actividades, el deletreo, por ejemplo, pienso que el Ministerio de Educación, especialistas, coordinadores van a saber comprender que estamos abordando este problema de dislexia que quizás no es diagnosticado en algún niño. Dice, tardar más tiempo del habitual en completar tareas que conlleva leer, o escribir. Efectivamente, nosotros tenemos niños, pero ojo, de acuerdo a la edad, tenemos que tener en cuenta, si nosotros observamos un niño que en promedio, ¿sí?, sus compañeros avanzan a un ritmo regular con la ejecución de alguna actividad, y observamos que hay un niño que demora en leer o demora en escribir, entonces ya estamos frente a un problema de dislexia. Es lo que podemos percibir, pero ¿quién nos va a dar el sustento? Los especialistas que tienen que hacer pues las pruebas pertinentes. Evitar actividades que conlleven a leer. Muy bien, los niños evitan las actividades que conllevan a leer porque ellos sienten que tienen esta dificultad, por lo tanto, sienten ese nivel de inseguridad. Muy bien, entonces vamos a ir borrando. Nos vamos a nuestro siguiente escenario. Adolescentes y adultos. Como les había comentado, la dislexia no es de exclusividad de los niños de primaria. También se presenta en adolescentes y en adultos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí está. Empezamos. Dificultad para leer. Observen ustedes, si no se trata el problema de la dislexia, vamos a mantener este problema de la lectura. Y efectivamente, quienes están con estudiantes de secundaria o nivel superior tienen esta dificultad en la lectura. Leer en voz alta, por ejemplo, o lectura y escritura lentas y dificultosas. Cuando nosotros aplicamos estrategias de lectura en voz alta, justamente es para abordar la dislexia. ¿Por qué? Porque así el niño o el estudiante de secundaria o el adulto también pueda leer la pronunciación.
Deletrear y mala pronunciación. ¿Saben ustedes cómo se mantiene este problema también en adolescentes y en adultos? Que me indica aquí problemas para recordar palabras y sobre todo cuando nosotros tratamos ya con adolescentes y adultos, cuando tratamos con estas palabras que comúnmente no se utilizan. Un ejemplo, epítetos. Entonces, si nosotros aplicamos esta palabra de epítetos en un lenguaje cotidiano, nuestros estudiantes lo van a adquirir, pero si por primera vez le decimos epítetos, el estudiante se le va a hacer difícil utilizar esta palabra de epítetos porque van a olvidar su pronunciación. A ver, profesora, queremos aprender esas palabras, ¿no? Rebuscadas, esas palabras en las cuales no es común, pero olvida justamente por este problema de la dislexia. Aquí que me dice, problemas para comprender, dice, bromas o expresiones a partir de palabras específicas. Cuando alguien realiza una broma y bueno, todos captamos la broma, pero hay alguien que se queda como que analizando, no entendí la broma y piden volver a escuchar. Entonces, observen, estamos ya frente a un problema quizás de dislexia. A ver, hemos experimentado, ¿no? Hemos experimentado estas situaciones, pero ahora sí, ya estamos conociendo específicamente frente a qué problema estamos. ¿Qué más nos dicen? Ah, aquí está. Palabras específicas como modismo, por ejemplo, como pan comido, que significa fácil. Muchas veces nuestros estudiantes pues no relacionan, no realizan esas analogías. Dice, tardar más tiempo del habitual en completar tareas que conllevan a la hora de escribir. O sea, se mantiene, ¿no? Se mantiene esa dificultad que estaba en edad escolar. Dificultad para resumir una historia, ya estamos en adolescente y etapa adulta, y aprender un idioma extranjero. Qué interesante, ¿sí? Entonces ya sabemos que el problema de la dislexia es un problema serio que se tiene que abordar y muchas veces no se considera, no se toma en cuenta, pero más que todo por parte, creo, de los padres de familia. Dificultad para memorizar y resolver problemas matemáticos. Con eso estamos terminando la parte de la dislexia. Observen ustedes que si de la dislexia nosotros no tratamos, que significa leer, está relacionado, estrechamente relacionado con la lectura y luego conlleva a los problemas ya con la grafía. Observen ustedes que también conlleva el problema con la discalculia. Entonces, qué importante es ir abordando lo que es la dislexia, porque nosotros para poder resolver un problema, y lo hemos visto la semana pasada, es muy importante que el niño, el estudiante, el adulto, comprenda lo que lee. Pero si tiene problemas de lectura, profesora, ¿comprenderá lo que lee? Y es aquí donde ingresamos nosotros. Nuestra rehabilitación cognitiva está conciencia fonológica y comprensión lectora. Dos puntos clave. Muy bien, vamos a ir borrando todo, vamos borrando todo. Ah, les hago recordar lo siguiente. Jocelyn está compartiendo en el chat del Zoom el enlace para la asistencia, ¿sí? Le dan clic, por favor, y pueden ir ya registrando su asistencia. Si hay dificultades, mandan mensaje. Ok, continuamos nosotros. Muy bien. Entonces, signos y síntomas de la dislexia. Recordamos, hacemos como un recordar, ¿sí? La intervención temprana es muy importante. Tenemos la rehabilitación neuropsicológica y la rehabilitación cognitiva o el reaprender la lectura. Y aquí es donde ingresamos nosotros, a través del desarrollo de la conciencia fonológica y a través del desarrollo de la comprensión lectora. También hemos observado que dentro de la rehabilitación neuropsicológica existen diversos ejercicios. Ejercicio, profesora, yo realizo esos ejercicios. Muy bien, pero ya con el tratamiento de un especialista vamos a ir mejorando lo que es la dislexia. Ahora sí, pasamos. Muy bien. Tenemos nuestro siguiente campo temático, la disgrafía. ¿Sí? La disgrafía. Ok. Me indica que no se ve el link de asistencia antes del desarrollo de casuísticas, ¿sí? Que es nuestro cuarto bloque. Antes del desarrollo de casuísticas, voy a compartir el enlace de asistencia, porque sí, creo que a veces tenemos un poquito de dificultad en ese aspecto. ¿Sí? No se preocupen, no se preocupen. Ok, muy bien. Continuamos. Entonces tenemos aquí dos puntos. Problema de aprendizaje, la disgrafía. Recuerden, problemas de aprendizaje siempre empiezan con dis. En matemáticas, discalculia. En el área de comunicación tenemos la dislexia. Ahora vamos a abordar qué implica la disgrafía. Como siempre, empezamos con rescatar las experiencias previas. ¿Qué
¿Qué será disgrafía? De acuerdo a lo que ustedes creen, o lo que ustedes han leído en algún momento, o han escuchado, ¿sí? Aquí no, en la primera pregunta no tratamos de acertar quizás, pero mandamos por favor nuestra respuesta. Tenemos 60 segundos para responder qué es disgrafía o con qué se relaciona la disgrafía. 60 segundos para responder. Muy bien, vamos dando lectura, A ver un momento, voy a ubicar por aquí. Mientras están enviando su respuesta, a ver un momentito, un ratito voy a dejar de compartir para compartirles el enlace, mientras que ustedes están, un momento por favor. Acabo de compartir el enlace de asistencia, ¿sí? Acabo de compartir el enlace de asistencia, y si lo pueden ver, genial. Ok. Ahora sí, continuamos nosotros con nuestra diapositiva. Ok. Vamos a dar lectura a lo que me han estado escribiendo. ¿Qué nos dice aquí? Un momento. A ver, vamos dando. Aquí está. Noemí, ¿qué me indica Noemí? Dificultad para escribir correctamente. Ah, muy bien, qué interesante, ¿no? Ya tiene que ver con la escritura. Muy bien, estamos por ahí. Erika, disgrafía, trastorno de la escritura. Luz Marina, dificultades en la escritura. Beatriz, problemas en la escritura. Roselena, es la deficiencia en la escritura. Delia, es un trastorno relacionado con la escritura. Rocío, dificultad para escribir. Muy bien, ¿qué más tenemos? Dificultad para escribir, nos indica Rosario. Laura, deficiencia en las habilidades de escritura. Milagros, nos dice, ¿es deficiencia para escribir? Muy bien, aquí está. Gladys, deficiencia en la habilidad de la escritura. Ok, muy bien. Entonces, Gladys me indica deficiencia en las habilidades de la escritura. Hasta aquí, ok. Cerramos, vamos cerrando. Ya está. ¿Qué será disgrafía? Bueno, claro, ya tenemos dis y la grafía tiene que ver con la escritura. Pero recuerden que también tenemos disortografía. Ah, profesora, por ahí como que vamos a diferenciar el día de hoy, ¿sí? Muy bien. Tenemos aquí la disgrafía. Entonces, ¿qué cosa será la disgrafía? Es un trastorno de aprendizaje, es un problema de aprendizaje que tiene mucho que ver con la escritura. Entonces, con ello nosotros vamos a ir desarrollando. Ah, Francisca también me acaba de enviar dificultad de coordinación de los músculos de la mano. Tiene que ver también con la parte muscular y eso lo vamos a ver en una situación. Muy bien. Ah, ok. Muy bien. Jocelyn, registra por favor a Jessica Yaranga. Está por celular, no puede registrar su asistencia, lo que me indica. Gracias, gracias. Muy bien, continuamos. ¿Qué me indica aquí? Incluye todas las dificultades de aprendizaje relacionadas con la escritura. Ah, muy bien, ya está, preciso. Aunque dentro de este conjunto existan problemas muy diversos, de naturaleza distinta y con distintos síntomas. Claro, porque de aquí ya vienen otros problemas. La disgrafía, es lo que me precisa aquí, se da en niños y niñas con niveles normales de inteligencia. Hasta aquí, observen. Lo mismo hemos repetido para discalculia y lo mismo hemos repetido para dislexia. La discalculia, la dislexia, la disgrafía no se relaciona necesariamente con los niveles normales de inteligencia. Nosotros podemos tener niños muy inteligentes y que tengan estos problemas. Me dice aquí, e incluso superiores a la media. El diagnóstico escolar, algo muy interesante, dice, se produce cuando el profesor observa alteraciones importantes en los dictados, la copia y o la escritura espontánea del niño.
Es por ello que la disgrafía nosotros pues no podemos detectar en el nivel inicial. ¿En qué nivel detectamos disgrafía? Es en primaria. Por eso es que es muy importante y por eso que el Ministerio de Educación aborda para la evaluación de los docentes la disgrafía. ¿Cómo identificamos nosotros? Pasamos a la siguiente. Aquí está. ¿Qué tenemos? Vamos marcando aquí todo lo que vamos avanzando. Cuando nosotros hablamos de disgrafía, trastorno de la capacidad de la escritura, tenemos una grafía lenta y también desordenada. A ver, siempre decimos, ¿no? Uy, ¿por qué nuestro niño escribe muy lento, se demora? ¿Tendrá que ver con los músculos? ¿Tendrá que ver con los principios? ¿Se acuerdan? Principios del desarrollo que observamos. Creo que esa fue nuestra primera sesión, ¿sí? Nuestra primera, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de los principios cefalocaudal y próximo distal acerca de la maduración de los músculos de la mano. Grafía lenta y desordenada, observamos. Tipos de disgrafía. Así, aquí tenemos que estar muy precisos sobre tipos de disgrafía. Tenemos dos. Una que es la adquirida y la otra que es la evolutiva. Cuando nosotros hablamos de disgrafía adquirida, observen ustedes, dice aquí, aparecen por causas ajenas al aprendizaje, lesión, traumatismo o accidente cerebral. ¿Esto qué quiere decir? Dice adquirida porque anteriormente puede ser que el niño escribía bien, estaba dentro de los parámetros normales, de pronto tuvo algún accidente, entonces adquiere este problema de disgrafía, por eso se le denomina disgrafía adquirida. Ya tenía ese aprendizaje, pero por cuestiones ajenas al propio aprendizaje, adquirió la disgrafía. Entonces la evolutiva, bueno, no interviene en ningún tipo de trauma. ¿Qué me dice sobre la disgrafía adquirida? Tenemos la central y tenemos la periférica. Cuando nosotros hablamos de la adquirida central, tenemos de los tres tipos: la fonológica, la superficial y la profunda. Estos tres niveles vamos a hablar en estos momentos. Y cuando, profesora, ¿y la periférica? ¿A qué se refiere con periférica? Observen ustedes, ¿qué me dice? Dificultades para recordar los movimientos requeridos para poder trazar una letra o escribir palabras y frases. Es por ello que cuando nosotros queremos que escriba la letra A, por ejemplo, le colocamos estas flechitas. Entonces el niño va observando por dónde va, ¿sí?, realizando los trazos. Ah, profesora, era por ello que se coloca la flecha. Entonces es muy importante que nosotros como docentes tengamos este conocimiento con precisión. Entonces, ¿qué estamos aplicando? ¿Qué estamos abordando? Una disgrafía adquirida periférica. Cuando nos ven realizando ese tipo de, ¿no?, ese tipo de ejercicios, estoy abordando una disgrafía adquirida periférica, ya con lenguaje técnico pedagógico. Muy bien, ahora, y la evolutiva se dan en personas que aprenden a escribir, muy bien, cuando están en ese proceso, ¿no? Proceso de aprendizaje de la escritura. Y tenemos, observen ustedes, la evolutiva y la central, los dos tienen fonológica superficial, profunda y la otra mixta. Vamos a abordar la adquirida central. Aquí está. Disgrafía adquirida central. Recuerden que la adquirida central es cuando el niño tenía este proceso de escritura regular y de pronto sufrió un trauma y adquiere este trastorno de aprendizaje, disgrafía. En los tres niveles, observen ustedes, perdón, fonológica. Fonológica, profesora, no tiene que ver con el sonido, ¿sí? Muy bien, el sonido. ¿Qué dice? Falla cuando no funciona bien la ruta fonológica. Es por ello que tenemos que trabajar nosotros lo que es el desarrollo de la conciencia fonológica. ¿Qué me dice? ¿Cómo puedo visualizar? ¿Cómo puedo determinar? No reconocen las palabras en su totalidad. Casa, por ejemplo, lo confunden con cara, capa, cala. Ah, muy bien. Solo unidades pequeñas como las sílabas y las letras, pero en su conjunto, no. Estamos hablando de fonológica. Asimismo, me dicen dificultades a relacionar el sonido y la pronunciación de las palabras, dice, con su forma de escribir. Cometen errores cuando escriben palabras desconocidas. De pronto ellos manejaban un lenguaje y de pronto le cambiamos, ¿sí? Cambiamos y entonces ahí tienen dificultades. No relacionan el sonido. Fonológica. Siguiente, superficial. Esto tiene que ver con la ruta visual.
El primero con el sonido, el segundo con la ruta visual. Entonces, ¿qué me dice? Escriben lentamente. Ah, muy bien. Inclusive dice deletreando las palabras. Cuando nosotros observamos, dice, ¿no? Casa. Escuchamos muchas veces, inclusive en adultos. Dice, escriben lentamente, incluso deletreando las palabras, presentan errores ortográficos. Uy, de aquí, de los errores ortográficos, nos vamos a ir a la disortografía, que luego vemos ello. Problemas en la memoria visual. Dice aquí, dificultades para escribir palabras difíciles o desconocidas, o poco usuales del día a día, entre otros. La profunda. Aquí en la profunda se unen los dos, tanto la parte auditiva como la parte visual. Uy, aquí sí tenemos disgrafía adquirida profunda. ¿Qué me dice? A ver, aquí está. Se ven afectadas las dos rutas anteriores, tanto en la parte auditiva como en la parte visual. Como cometen errores semánticos. Por ejemplo, ¿saben ustedes la gravedad de la situación? Por eso es muy importante trabajar la conciencia fonológica. Confunden, pueden sustituir la palabra fútbol por baloncesto. Observen ustedes el nivel, dice, claro, forman parte de un mismo campo semántico, en este caso deportes, pero presentan estas dificultades. Asimismo, cuando dictan, inclusive cuando se cambia de docente A usualmente hacía el dictado y de pronto cambiaron de docente y la misma palabra y no pueden escribir. Entonces estamos frente a una disgrafía adquirida central. Muy bien, continuamos con el siguiente. Disgrafía ya no adquirida, la disgrafía evolutiva. De igual manera, tenían los tres, fonológica, superficial y la mixta. Cuando hablamos de la fonológica, recuerden que esta disgrafía evolutiva se presenta en los niños en su proceso de aprender a escribir. Dice, presentan las mismas dificultades que el otro tipo, dice aquí, que las personas que padecen una disgrafía adquirida fonológica, aunque se diferencia, observen, porque ya en las evolutivas se trata del proceso natural de aprendizaje. Aquí es el proceso natural de aprendizaje. El anterior eran porque los niños sufrieron un trauma. El superficial. Los estudiantes, los niños, tienen problemas para trabajar sencillos ejercicios porque confunden muchas veces la B con la D. Tiene mucho que ver con lo que es lateralidad. La mixta, ¿sí? Disgrafía mixta es la más frecuente, es lo que nos indica. Las dificultades se dan en las rutas ya sea visual o ya sea fonológica. Entonces, dificultad el desarrollo de la otra ruta. Es decir, si tienen problema fonológico, por ende va a tener problema visual como consecuencia, ¿sí? Muy bien, hemos observado estos dos tipos de disgrafía. Entonces, ahora nosotros vamos a observar, en esta diapositiva, sobre los síntomas de la disgrafía. Estamos hablando sobre ello. Nosotros observamos que nuestros niños, ¿sí? Tienen problemas visuales faciales. Tiene mucho que ver con la disgrafía. Motoras finas, como mencionaron en uno de los comentarios, la maduración de los músculos de las manos. Estamos hablando falange, falangines, falangetas. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, un momento, aquí tengo una ventanita que no me permite ver. Del proceso propio del lenguaje, el deletreo al momento de escribir a mano alzada, de gramática y organización del lenguaje escrito. Son síntomas que nosotros podemos ir identificando en problemas de disgrafía. Los ejercicios motrices. Claro, tenemos ejercicios motrices. Nos va a ayudar, ¿sí? Nos va a ayudar a ir mejorando lo que es la disgrafía y fortalecer los músculos de las manos, sobre todo. Esto tiene mucho que ver con la memoria, el recorrido, ¿no? El recorrido ¿no? Cuando hacemos estos trazos de las grafías. Tenemos ejercicios como grafomotricidad. Claro, trabajamos la motricidad, pero ya relacionado con la escritura, ¿sí? Con las letras. Grafomotricidad. Lateralidad y esquema corporal. La lateralidad y esquema corporal, observen, están en dislexia, están en discalculia. Lateralidad es muy importante y el desarrollo del esquema corporal. Es por ello que los niños deben trabajar lo que es el reconocimiento de su escenario y de su propio cuerpo. Trazado guiado y la preescritura son ejercicios motrices que nosotros debemos ir orientados. ¿Se acuerdan la letra A, la letra O, la B, la D? Cuando colocamos estas flechas que van
ir direccionando. Trazar, dice, al aire, o sea, son ejercicios muy interesantes y a los niños les encanta, diferentes letras al aire, ¿no? A ver la J con el dedo, vamos a ir trazando, ¿bien? Esto sobre todo para trabajar la memoria. Dibujo guiado, no me habla de trazo guiado, sino en este caso ya es dibujo guiado. Colorear dibujos, que es muy importante en un solo sentido. Mejorar, dice, las pautas, disculpen, ahí vamos a corregir, posturales a la hora de escribir. Muy bien. Otros puntos, recorte de figuras, punzado de letras. Entonces, son ejercicios que nosotros vamos a ir implementando, ¿sí? Al momento de ir tratando lo que es la disgrafía y sobre todo fortalecer los músculos de las manos. Habilidades que deben adquirirse antes de la escritura. ¿Qué habilidades debemos adquirir? ¿Qué habilidades se debe trabajar? Muy importante realizar estos trabajos. Muchas veces a los niños, sobre todo en las instituciones privadas, veo que ya están, uy, mi hijito sabe escribir, mame, mi, momú, pape, pipopú. Pero ¿qué hacemos con lo que es la disgrafía? Y luego posterior, quinto, sexto grado, observamos que tienen problemas graves de disgrafía y por ende de disortografía. Unir líneas y puntos son actividades que podemos trabajar. Armar rompecabezas. El armado de rompecabezas, no solo, me decían por ahí, profesora Lili, el armado de rompecabezas es para el área de matemática. No necesariamente. El armado de rompecabezas y estas actividades que estamos presentando será de manera transversal. Ayudan al aprendizaje y el desarrollo del niño. Apilar bloques. Observen ustedes estos ejercicios que nosotros vemos en nuestros niños, que es muy importante. Sobre todo los niños van armando una estructura, una secuencia de algo y van recordando. Hacer figuras con plastilina. Sí, es muy importante todo lo que implica la grafía. Recortar en distintos trazos. ¿Sí? Puede ser diagonal, zigzag, curvas, etc. Manejar dedos con índice y pulgar, observen ustedes, esto es muy importante. ¿Qué más tenemos aquí? Ensartar o hilar. Para ello nosotros pues trabajamos con nuestros niños, siempre teniendo precaución de los materiales que van a ir implementándose. Abrir y cerrar objetos, ¿sí? Muy importante. Colorear dentro de la línea, ¿sí? En un solo movimiento, ¿sí? Podemos inclusive nosotros cruzar movimientos, ya nosotros como maestros le damos la creatividad posible para estas actividades. Entonces, hemos abordado todo lo que implica la disgrafía. Muy importante abordar sobre el problema de disgrafía. Muy bien, ahora sí, nos vamos a nuestro siguiente bloque. Aquí está. Bloque número 3, problema de aprendizaje abordando la disortografía. Siempre empezamos con algo muy importante. Ya ustedes saben, ¿qué será disortografía entonces? Muy bien, tenemos 60 segundos para enviar nuestra respuesta. Ya estamos en nuestro tercer bloque, en el cuarto full casuística. Muy bien, tenemos 60 segundos para enviar nuestra respuesta. Asimismo, también ingresan el enlace del link de asistencia. Muy bien, enviemos nuestra respuesta sobre qué es disortografía. Asimismo, también he compartido el enlace de la asistencia. Ingresemos también de pasos. Ahorita acabo de compartir. Voy a volver a compartir el enlace de asistencia. Un momentito. Ya está.
Estoy volviendo a compartir el enlace de la asistencia. Ingresen y registren su asistencia para poder dar lectura a la participación de cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces respondemos, ¿qué es disortografía? ¿Qué será disortografía? Ya nos encontramos en nuestro tercer bloque. Terminamos disortografía y nos vamos a casuística. Ok, voy a dar lectura. Me dice aquí Rocío, problemas de ortografía, Roselena, dificultad en la ortografía, Yuselvi, dice aquí, a mí me dice, problemas de escritura y ortografía, Roxana, dificultad para escribir, Beatriz, ok, Beatriz, ok, muy bien, gracias por la información. Rosario, es la dificultad en la ortografía y la escritura. Luz Marina, problemas para transcribir palabras, es lo que me indica. Madileini dice dificultades para escribir. Jessica, problemas de ortografía. Natalia me dice la dificultad que tiene el niño para transcribir las palabras en forma correcta, indica. Laura, dificultad de la escritura y ortografía. Rocío, dificultades en la ortografía. Francisca, son alteraciones del lenguaje escrito, dificultades en la ortografía y la escritura. Beatriz, problemas de alteración en la escritura y ortografía. Luz Marina, dificultad para transcribir palabras tomando en cuenta la ortografía o la escritura correcta de la palabra. ¿Sí? Muy interesante. Tenemos a Natalia, conocido como problemas en la ortografía y sonido, indica. Claudia, problemas de ortografía, y Noemí también indica problemas de ortografía. Muy bien, entonces, claro, casi todos hemos coincidido. Tiene que ver con la parte gráfica, pero cuando nosotros, ¿cómo aprendemos a escribir? ¿Cómo aprendemos estas reglas ortográficas? Porque recordamos cómo se escribe, recordamos cómo se debe de transcribir. Observen ustedes, entonces, profesora, en la disgrafía y en la disortografía se maneja bastante lo que es la memoria, ¿sí? La memoria. Muy bien, entonces vamos a ir cerrando, un momentito, vamos a ir cerrando nuestro chat. Ok, ¿qué es problema de disortografía? Tiene que ver con la ortografía, parte de, pero aquí sí vamos a ser muy minuciosos, ¿sí? Empezamos entonces. ¿Qué tenemos aquí? La disortografía. Observen ustedes la imagen. Dice cabeza. ¿Con qué se escribirá? ¿Con la D, con la P o la V? Entonces son preguntas que muchas veces nuestros niños se preguntan porque no recuerdan cómo se escribe, y también viene lo que es ya en adulto el aprendizaje de las reglas ortográficas. Muy bien, ¿qué me dice? Dificultad. Observen ustedes, una dificultad significativa en el uso de las reglas ortográficas. También dice, se define como conjunto de errores de la escritura que afecta a la palabra y no a su trazado. Aquí tenemos que nosotros ir diferenciando. El trazado se relaciona con la disgrafía y la disortografía son errores en la escritura. Tiene que ver con las reglas ortográficas. Muy bien, ya diferenciando ello, características, nos presentan dos características puntuales. ¿Qué me indica aquí? Observen ustedes, tenemos la ortografía natural y la ortografía arbitraria. Cuando hablamos de ortografía natural, es esta ortografía que los niños van adquiriendo desde pequeños. Por ejemplo, mamá, papá, son reglas ortográficas que el niño ya lo adquiere, pero la ortografía arbitraria es la que va más adelante va a ir aprendiendo. Características muy importantes que tenemos que identificar. Causas de la disortografía. Muy importante. Aquí tenemos la siguiente. Dice las perceptivas, discriminación, memoria, orientación espacial, sobre todo lo que implica el reflejo. Entonces, es una de las causas de la disortografía. Entonces, nosotros, quiere decir, profesora, que tenemos que trabajar con ejercicios de percepción. Otra causa, nos habla de cuando nos dice intelectuales, aquí tiene mucho que ver con lo que implica la memoria, el recordar de las reglas ortográficas. Lingüística, importante corrección de la dislalia. La dislalia, me voy a adelantar un poquito, tiene que ver con el habla, ¿sí? La dislalia tiene que ver con el habla. Entonces, ello lo vamos a ver en un resumen que vamos a presentar el día de hoy.
Muy bien, nos habla con respecto a la lingüística. Profesora, ¿y la dislalia cómo se puede presentar? Por ejemplo, cuando los niños son de contextos diferentes. Entonces, cuando los niños son de contextos diferentes, tienen una forma de pronunciar, pero es porque así lo han aprendido. Entonces, tenemos que ir realizando esta corrección de la dislalia. Muchas veces me confunden la I con la E. ¿Sí? Cuando tenemos pues alumnos de otros contextos, confunden mucho la I con la E. Muy bien. Siguiente, afectivo emocional, motivación y atención. Tiene mucho que ver con la atención. Por ejemplo, cuando los maestros están dando su sesión de aprendizaje con respecto a las normas de ortografía, entonces es muy importante captar la atención de nuestros niños. Si no, va a ser una causa de disortografía. Y siguiente, muy bien, pedagógicas, métodos de enseñanza. Les comento lo siguiente. Muchas veces me dicen, profesora Lili, cuando me van a monitorear, y esto va, es cuando me van a monitorear, bueno, a mí me tienen que encontrar con tal sesión. Y dentro de mi sesión no coloco lo que es la parte de dictado porque ya no se debe de aplicar. Y por ahí, bueno, le digo, cuando nosotros colocamos alguna actividad para nuestros niños, nosotros tenemos que fundamentar el por qué lo estamos colocando. Si dentro de nuestras actividades, ¿sí? Dentro de nuestras actividades preparatorias, colocamos lo que es el dictado, tenemos que argumentar el por qué estamos colocando. El dictado viene a ser uno de los ejercicios muy importantes trascendentales, no solamente para la disortografía, también para la disgrafía y también para la dislexia. Hemos observado que parte de ello es muy importante trabajar los dictados. Entonces, inclusive le estaba comentando cuando cuando un maestro suele dictar a sus estudiantes y de pronto ingresa una maestra con el mismo dictado, no recuerdan. Entonces, podemos ir identificando un problema de. Entonces, es muy importante que si nosotros agregamos alguna actividad, fundamental y sustentar por qué. Y claro, tenemos base para ello. Entonces, causas de la disortografía, perceptivas, intelectuales, lingüísticas, afectivas, emocionales, tiene mucho que ver con la atención, y las pedagógicas, métodos de enseñanza. Muy bien, ahora sí, vamos a observar los tipos de errores que muchas veces observamos en la ortografía de nuestros niños. Y no solamente niños, en los adolescentes y hasta en adultos. La lingüística perceptiva, vamos a mencionarlos luego, vamos a ir diferenciando cada uno de ellos, de contenido, visual espacial, reglas ortográficas, viso-auditiva. Nos habla de lingüística, cómo nosotros percibimos con respecto al momento de leer. De contenido, viso-espacial, reglas ortográficas ya establecidas, y también la viso-auditiva, ¿sí? Tipos de errores. Ahora sí, vamos a analizar cada uno de ellos. Ejemplo de estos tipos de errores. Empezamos con el primero. Aquí está. De carácter lingüístico perceptivo. ¿A qué se refiere, profesora, este tipo de error? De carácter lingüístico perceptivo en una disortografía. ¿Qué me dice aquí? Ah, profesora, tenemos 4 subtipos. Sustituciones. Voy a sacar mi lápiz un momentito para ir haciendo la secuencia. Un momento, ya está. De carácter lingüístico, sustituciones. Observen ustedes. Dice, de fonema, sustituciones de fonema, por el punto o modo de articulación. Observen ustedes. Abuelo por abuelo. Ah, esto tiene que ver, profesora, por el habla. Se relacionaba con las dislalias. Muy importante. Puede ser que en su contexto o en la familia hablen de esa forma. La R por la ER. Dice, doctor en lugar de doctor. Muy bien. Sustituciones. Omisión. Aquí está. Omisión. ¿De qué? De fonemas, dice, sílabas o palabras. Agramatismos, trabadas e inversas. Dice, las mesas por las mesas, ¿no? Entonces debería decir las mesas, pero muchas veces nuestros niños escriben las mesas. Muy bien. O los policías por los policías. Entonces aquí tenemos que ir observando qué es lo que debería escribir. Adiciones, dice de fonemas, sílabas o palabras.
o una reduplicación silábica, dice tartata por tara, dice aquí, o tortillas, perdón, dice tortitilla por tortillas. Muy bien, entonces observen ustedes cómo los niños van adicionando, y eso se relaciona con las dislalias. Las inversiones, dice aquí, de grafemas, de sílabas o de palabras. Pulsera por pulsera, blusera por pulsera, o blusa por blusa. Muy bien. Aquí pasamos a la siguiente. Un momento, por favor. Siguiente tipo de error. Errores en relación al contenido. ¿Qué me dice aquí? Dos puntos muy importantes. Unión. Ah, muy bien. Cuando une las palabras, ¿no? La casa. O sea, no tiene esta separación, no tiene lo que es la conciencia fonológica. La casa o el perro. Así, unido. Y observen ustedes, esta unión de palabras también la hemos observado al momento de conteo en discalculia, ¿no? Nivel cuerda, cuando no separa los números. Y también tenemos error en relación al contenido, en relación a la separación de sílabas. Incorrecto. Dice esta o moto. La separa. Continuamos nosotros con el siguiente error de carácter. Aquí está, visoespacial. Vamos a ir moviendo, sacando nuestro lápiz. Y de igual manera tenemos por sustitución de letras, posición en el espacio. ¿Se acuerdan de lo que era el carácter reflejo, ¿sí? O espejo? Por sustitución de letras similares, la M por la N, o por la A, o la L por la E. Confusión de palabras que admite doble grafía. Muy bien, aquí nosotros la B por la V o la doble L por la Y. Esta confusión generalmente ocurre cuando nuestros estudiantes vienen pues del interior del país. Ellos suelen confundir, ¿sí? Estas dos letras. Confusión de palabras con fonemas, dice que admiten dos grafías en función de las vocales, ¿sí? De hecho, ¿no? Cuando hablamos con la G, con la J, con la K, con la Z, se confunden con los sonidos. Omisión de la letra H por no tener correspondencia fonética. Observen ustedes, tienen mucho que ver con el carácter visoespacial. Muy bien, continuamos. Siguiente carácter, visoauditivo. Dificultad para asociar fonema con grafema, dislalia. Observen ustedes cómo la dislalia se relaciona bastante con lo que es la disortografía. Por sustituir S con S. Observen ustedes sol por sol. O saco por saco. Aquí está. Y por último, tenemos el error de carácter con reglas ortográficas. Aquí está. Reglas ortográficas. Por ejemplo, una regla ortográfica, no poner M antes de la P y la B. Infringir algunas reglas de puntuación, no respetar las mayúsculas después del punto o inicio de escritos, o escribir con B, dice, verbos terminados en aba. Por ejemplo, ¿no? Algunas reglas ortográficas se han ido ubicando ahí. Muy bien, entonces nosotros podemos observar tipos de errores que sí, efectivamente, visualizamos cuando nuestros niños nos entregan sus escritos. Pero recuerden, tiene mucho que ver con la edad, ¿sí? Con la edad. Muy bien, entonces vamos borrando, vamos cerrando y pasamos a lo que es cómo tratar la disortografía, entonces, profesora. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Aquí, número 1, aprender a usar el diccionario. Es muy importante el uso del diccionario. No solamente nos sirve para que el niño aprenda a hablar nuevas palabras, para aprender el significado de las palabras, sino también para mejorar su ortografía, porque ellos van a ir visualizando cómo se va escribiendo. Entonces es algo muy importante que tenemos que nosotros introducir como acción pedagógica. ¿Qué más tenemos? Descomposición de palabras. Es muy importante trabajar con nuestros niños la descomposición de palabras, si no vamos a tener este problema al momento que los niños, los estudiantes, unen palabras o también descomponen de manera incorrecta. Completando oraciones es una actividad también muy interesante, ¿sí? Que aborda la disortografía. Tormento de palabras o lluvia de palabras. También podemos trabajar con nuestros niños. Nosotros lanzamos un campo semático y los niños pueden ir lanzando su lluvia o tormento de palabras.
Sopa de letras, muy importante, identifica la letra y en distintas posiciones. Trabajamos lo que es para mejorar la disortografía. Aprender normas ortográficas. Claro, yo me acuerdo que los famosos dictados, aquí nosotros, inclusive los niños hacían sus prácticas en casa. Rimando palabras. Lista de palabras, identifica la letra intrusa. Lanzamos nosotros una palabra y los niños tienen que ir identificando una letra pues que no corresponde, ¿no? No corresponde. Pero estas actividades nosotros las trabajamos con los niños en primaria, ¿sí? En primaria. En inicial, ¿no? En inicial los niños todavía están trabajando con lo que es la apropiación del sistema de escritura. Tenemos que dejar su proceso, que siga su proceso. ¿Sí? Que siga su proceso. Y de ahí ya nosotros implementamos con estas actividades. Y puzzle de palabras, que también trabajamos, nosotros damos una indicación y ellos pueden ir ubicando, ¿no? Contabilizando sus letras inclusive. Muy bien, entonces, ¿cómo tratar la disortografía con todas estas actividades? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente el dictado era de exclusividad para abordar la disortografía. Ahora les voy a presentar a modo de resumen, un resumen de todo lo que hemos hablado para entrar a lo que es los famosos casos, ¿sí? En resumen, me dice, la dislexia. Uy, profesora, hemos abordado dislexia, disfasia, disgrafía, disortografía, dislalia. La disfasia, profesora, ¿qué tiene que ver la disfasia? Por ahí vamos a ver. Dislexia, desorden específico en la recepción y en la comprensión de la comunicación escrita. ¿Qué quiere decir? La lectoescritura, cuando nosotros damos lectura a una información, a un texto. La disfasia tiene que ver con el habla, pero tiene que ver con el mensaje de lo que nosotros estamos dando lectura. Dice, desorden específico en la recepción, en la producción y expresión y en la comprensión de la comunicación oral. Tiene mucho que ver con el mensaje. Disfasia, ¿sí? El habla. La disgrafía, ya lo hemos observado, desorden específico en la producción de textos. Tiene mucho que ver con la escritura. La disortografía, desorden en el lenguaje escrito, se observan dificultades en la ortografía, las normas, las reglas de ortografía, cómo se deben escribir las palabras. Y la dislalia, desorden específico en la alteración de fonemas, puede ser uno o varios, bien por ausencia, alteración, o por sustitución. Y recuerden que la dislalia afecta ¿a dónde? A la disortografía, ¿sí? Eso habíamos observado. Recordar también lo siguiente, que el origen del trastorno está relacionado a factores orgánicos, hereditarios o neuropsicológicos. Tenemos que ir analizando y es importante que en una en un test, ¿sí? En una prueba previa, tenemos nosotros que trabajar con un especialista. Nosotros podemos tener la percepción desde la mirada del docente y podemos realizar la rehabilitación cognitiva o el reaprendizaje de la lectura. Pero la rehabilitación neuropsicológica lo tiene que ser un especialista. Pero desde nuestras aulas damos nuestro granito de arena. Muy bien, entonces aquí está el resumen: dislexia con la lectura, la disfasia con la comunicación oral, el habla con la comprensión del mensaje, disgrafía es con la escritura, la disortografía con las normas ortográficas, tiene que ver con lo que es el reflejo, la omisión, o también agregar una letra que no corresponde, y la dislalia tiene que ver con el habla, y la dislalia afecta a la disortografía o genera la disortografía. Ahora sí, nos vamos entonces ¿a dónde? A problemas de aprendizajes casuísticas. Empezamos entonces de frente con nuestro primer caso. ¿Listas? ¿Listos? Muy bien. Dificultad específica en la lectura se denomina, esto es rapidísimo, ¿eh? Vamos a empezar así, lentos pero seguros. Esta definición corresponde a disgrafía, dislexia o déficit de atención. Enviamos nuestro mensaje a través del chat del Zoom y yo voy a dar lectura con quienes estamos participando. Envíen bien todo lo que ustedes piensan que es y nosotros ya estamos empezando así, suaves. Empezamos entonces. Muy bien, ya estoy observando la participación de Luz Marina, tengo de Rocío,
A ver, tengo de Delia, Rosa Elena, Yuselvi, Erika, Noemí, Claudia, Evelina, Francisca. A ver, ¿quién más tenemos? Beatriz, Milagros, Beatriz Godoy, Beatriz Cortés, Milagros, Zaida, Claudia. Nos están enviando Rosario. Lectura específica de la lectura. Dificultad específica de la lectura. Rosario Gladys también nos está enviando su respuesta. María Elena, Elena, Luz Esther. Dificultad específica en la lectura se denomina, muy bien, ¿cuál será? En la lectura. ¿Se acuerdan que habíamos observado problemas de lectura en el habla? Si es mensaje ya sabemos con qué, en el habla. Al momento de escribir la A, por ejemplo, los niños se olvidan el recorrido. Muchas veces vemos que las letras están desordenadas, tiene que ver con algo. Las reglas ortográficas también tienen que ver con otro problema. Con la lectura, también hemos observado al inicio, ¿ok? Muy bien, Rocío, Elizabeth. Ok, la letra A es la disgrafía. La disgrafía tiene que ver, pues, con, al momento de ir escribiendo, el recordar cómo se escribe la A, tiene que ver con lo que es, inclusive, con el tamaño de letra. Algunos nos escriben con letras chiquitas, letras grandes. Eso significa la grafía, cómo escribimos las letras. Recuerden que la disortografía aquí ya ingresa cómo se debe escribir una palabra, ¿sí? La déficit de atención. Bueno, déficit de atención muchas veces está en distintos problemas de aprendizaje. No es de exclusividad de la lectura, no es de exclusividad, puede ser parte de. La dislexia, ese que está estrechamente relacionado con la lectura. Entonces es la letra B, dislexia. Siguiente, ¿qué tenemos? Aquí está, un momentito. Siguiente, dice, otros aspectos relacionados con la rehabilitación neuropsicológica para la dislexia, ¿sí? Son, a ver, ejercicios para establecer la lateralidad, ejercicios de destreza manual o todas las anteriores. Esto lo habíamos mencionado, creo que fue nuestra segunda diapositiva ya del desarrollo del campo temático. Muy bien, 60 segundos me están solicitando. Ok, les voy a dar tiempo, les voy a dar tiempo. Muy bien, ahora estamos con quiénes, a ver, estamos con Elizabeth, estamos con Rosa Elena, estamos con Rocío, con Nelly, con Beatriz, con Delia, Yuselvi, Elena, Beatriz Godoy, estamos con Zaida, Luz Marina, Erika, Francisca, y hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Francisca ya nos está mandando su respuesta. Ok, efectivamente, Laura también, Luz Esther nos está enviando su respuesta. Muy bien. Entonces, cuando observamos la segunda diapositiva ya del desarrollo cognitivo, del desarrollo del campo temático, Luz Esther y Noemí también están completando, Mariela también está enviando su respuesta. Muy bien. Ahora sí, cuando nos habla acerca de la rehabilitación neuropsicológica, recuerdan ustedes que tenía mucho que ver con con los especialistas, ¿sí? Con los psicólogos, y había una relación de ejercicio que habíamos mencionado.
Y en la rehabilitación cognitiva solamente habíamos considerado dos, que es el desarrollo de la conciencia fonológica y la comprensión lectora, que eso es de parte de nosotros. Pero en la rehabilitación neuropsicológica teníamos una relación de ejercicios y entre ellas estaba para establecer la lateralidad y destreza manual. Porque recuerden que la dislexia tiene que ver parte de la lectura, pero afecta la escritura. Por eso que en algunos textos ustedes van a encontrar dislexia como un problema de aprendizaje de lectoescritura. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí tenemos todas las anteriores. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Aquí está. Dice, el entrenamiento en conciencia fonológica tiene mayor efectividad en. Muy bien, aquí estamos. Niños de 4 a 5 años, niños de 5 a 8 años o en adultos. Tenemos 60 segundos para nosotros poder responder. ¿Sí? Muy bien, 60 segundos. Muy bien, ahora sí, ¿con quiénes estamos aquí? Vamos a ver quiénes han enviado su respuesta. Un momentito, por favor. A ver, ¿dónde está? ¿De dónde partimos? De aquí. Tenemos a Luz Marina, tenemos Roselena, Elisa Benelli, Claudia, Gladys, tenemos a Delia, a Rosario, Elena, Luz Esther, Noemí, Rocío, Beatriz, Madeleine, tenemos a Beatriz Cortés, tenemos dos Beatriz, Godoy y Cortés, envían las dos, muy bien. Francisca, Evelina, Yuselvi, Laura, Mariela y Claudia, nos están enviando inmediatamente su respuesta. Muy bien, vamos a bajar aquí un momentito lo que es el chat. Efectivamente, el entrenamiento en conciencia fonológica tiene mayor efectividad de 4 a 5 años, de 5 a 8 o en adultos. En adultos ya la situación es más grave si nosotros queremos trabajar conciencia fonológica. En niños de 4 a 5 años, nuestros niños recién están iniciándose en el sistema de apropiación de lectura y escritura. Tenemos que dejar de pasar su proceso. Cuando nosotros ya abordamos los niños de 5 añitos, cuando están dejando lo que es educación inicial y cuando están iniciando de 7 u 8 años, y esto tiene mucho que ver con los estadios que nos indica Jean Piaget, entonces tiene mayor efectividad, ¿sí? De acuerdo a la rehabilitación neuropsicológica, con respecto a los niños de 5 a 8 años. Es esta transición dentro de las operaciones concretas y las operaciones preconcretas. Entonces, es muy importante trabajar dentro de ese rango de edad, de 5 a 8 años. Entonces, la conciencia fonológica, ¿sí? Tiene mayor trascendencia, importancia, tiene mayor efectividad de 5 a 8 años. Ahora sí, continuamos. Aquí está. Dice, la maestra indica, le pediré a los niños y niñas que realicen la letra en plastilina y que la repasen por encima con sus dedos. Al trabajar las letras con plastilina, se está utilizando un sistema multisensorial, monosensorial o táctil.
Para ello, tenemos que observar toda la situación. A ver, ahora sí, ¿con quiénes estamos aquí? Tenemos a Elizabeth, tenemos a Mariela, a Luz Marina, tenemos a Zaida, Roselena, Rocío Jauregui, tenemos a Nelly, Yuselvi, Claudia, Elena, Claudia Rosana, tenemos a Laura Fernández, Madeleine, tenemos a Beatriz Cortés, tenemos a Rosario, Jessica Yaranga, Luz Esther Mendoza y tenemos a Francisca. Muy bien, voy cerrando mi chat del Zoom. En la situación me indican lo siguiente. Dice, le pediré a los niños y niñas que realicen la letra en plastilina. Muy bien. Y que la repasen por encima con sus dedos. ¿Por qué marcamos multisensorial? Porque aparte que los niños están trabajando el tacto, están trabajando la parte de la visión y están trabajando la parte auditiva, porque la maestra le va a indicar que realicen una determinada letra con plastilina. Se activa lo que es la parte auditiva. Luego el trabajo viso-manual. Entonces, el trabajar con letras con plastilina es un sistema multisensorial, donde se activa diferentes sentidos. El monosensorial es cuando trabajamos solamente un solo sentido, es decir, prendemos un radio, ¿sí? O algún podcast o un audio y el niño empieza a escuchar, solamente está trabajando un solo sentido. Muy bien, táctil de igual manera, es un solo sentido, es el trabajo con el tacto, pero no, si nosotros damos lectura a toda la situación, observen ustedes el orden, cómo ingresa la información. La maestra dice, le pediré a los niños, se activa el oído, ¿sí? Y luego el trabajo, ¿sí? El trabajo viso-manual. Muy bien, ahora sí, continuamos. Ahí está, multisensorial. Continuamos. Aplicación en un caso. Tenemos, el profesor Reinaldo indica actividades como identificar en un texto la idea principal y las ideas secundarias. Hacerse preguntas sobre lo leído. Realizar mapas conceptuales. Las actividades mencionadas se trabaja la escritura, la automatización de la lectura o la comprensión lectora. Tenemos 60 segundos para responder, ¿sí?
Muy bien, ahora sí, vamos a observar con quiénes estamos. Luz Marina inmediatamente envió su respuesta. Luz Marina. Tenemos a Yuselvi, tenemos a Roselena, Rosario, tenemos a Elizabeth, a Claudia, a Francisca, a Nelly, Zaira, Noemí, Madeleine, tenemos a Mariela, Elena, tenemos a Evelina, tenemos a Luz Esther, a Beatriz, a Juliana, que nos están enviando su respuesta con respecto a la situación. Muy bien, entonces voy a cerrar aquí para poder visualizar toda la diapositiva. Tenemos una situación, actividades, identificar en un texto las ideas principales y las ideas secundarias, hacernos preguntas sobre lo que estamos dando lectura, realizar mapas conceptuales. Observen ustedes, son actividades, por ejemplo, si nosotros decimos, identifica la idea principal y luego la idea secundaria, preguntas sobre lo que estamos dando lectura y los mapas conceptuales, que viene a ser mapas conceptuales, viene a ser una estrategia para reorganizar y comprender la información, ¿sí? Entonces, este conjunto de actividades va a permitir al estudiante ir identificando cuál es el mensaje, cuál es la intención del autor, comprender sobre lo que está dando lectura. Entonces, cuando me dice las actividades mencionadas, se trabaja la escritura, no solamente la escritura, trasciende. Es decir, claro, va a redactar la idea principal y secundaria, pero trasciende, no se queda en la escritura. La automatización de la lectura, eso es lo que no hacemos, lo que nosotros hacemos es justamente comprender esta información. Por lo tanto, aquí está, se trabaja la comprensión lectora. Pasamos a la siguiente situación. ¿Qué me dice? Al culminar la educación inicial, los niños y las niñas deben haber desarrollado capacidades comunicativas necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura formal en el primer grado. Ah, muy bien. Estas capacidades están relacionadas con la ejercitación para escribir, para transcribir grafismo, el desarrollo de la conciencia fonológica, la escritura y lectura de las vocales y algunas consonantes. Entonces, ¿cuál de las tres será? Tenemos 60 segundos. Muy bien, ahora sí, vamos a ir observando con quiénes estamos. Aquí tenemos a Luz Esther, tenemos a Beatriz, tenemos a Elena, Rocío, Noemí, Erika, Rosario, Claudia, Laura, vamos un ratito, Laura, Nelly, Elizabeth, Claudia Rosana, porque tenemos dos Claudia, bien, Claudia Rosana. ¿A quién más tenemos aquí? Tenemos a Zaida,
Tenemos a Beatriz, Evelina, Francisca, Roselena, Juliana, Luz Marina. Muy bien, entonces ya estamos, a ver aquí, Milagros también acaba de enviar su respuesta y Luz Esther. Muy bien, en esa oportunidad creo que tenemos diferentes, ¿no? Diferentes respuestas. Vamos a ver cuál de ellas será. Muy bien, entonces nosotros continuamos aquí. Muy bien, Mariela también me acaba de enviar su respuesta. Milagros y Mariela, vamos a bajar un poquito aquí el chat. Pueden seguir enviando su respuesta, nosotros vamos a ir visualizando aquí. Dice, al culminar la educación inicial, los niños y las niñas deben haber desarrollado capacidades comunicativas necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura. Por eso que es muy importante trabajar, ¿sí? ¿Acuerdan ustedes de los 5 añitos? Se trabajaba en los 5 años. Cuando termina educación inicial, ya los niños tienen que ir identificando, ¿sí? Sonidos con ciertos grafemas. Muy bien, por ahí va. ¿Qué dice? Letra A. La ejercitación para transcribir grafismos. Más que la transcripción, es el sonido. Cuando los niños terminan los 5 añitos, tienen que identificar, por ejemplo, las vocales A, I, O, U, M, por ejemplo, la letra M, la letra P, son letras, ¿no? Que muchas veces se relacionan con su interés. Muchas veces nos preguntamos nosotros, profesora, ¿por qué con los niños pequeños se trabaja la M, se trabaja la P? ¿Y por qué con adultos? Porque también nosotros tenemos pues la apropiación del sistema de escritura en adultos, estamos hablando de la alfabetización, trabajamos con la letra L, con la letra T. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué esa diferencia? Tiene mucho que ver con la edad. ¿Cuál es el interés del niño? Papá, mamá. Por eso que empieza con la M y con la P. Y el adulto, la L con la T, por lote, por título. ¿Sí? Entonces, observen ustedes, inclusive el sistema educativo analiza el interés de cada persona. ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es su centro de interés? Entonces, de acuerdo a ello, van estableciendo también este aprendizaje. Entonces, ¿qué me dice aquí? La letra A, ejercitación para transcribir grafismos, más que transcribir es. C, la escritura y lectura de las vocales y algunas consonantes. Lectura y, más que lectura y escritura, ¿sí? Nosotros le llamamos algo, y eso hemos hablado el día de hoy. Ay, perdón. La escritura de grafismo, aquí está. Letra B, el desarrollo de la conciencia fonológica. Recuerden ustedes, antes de hablar, pues, lectura y escritura de vocales y algunas consonantes, es la unión de ellos, es la conciencia fonológica en sus niveles. Muy bien, ahora sí, pasamos a la siguiente. ¿Qué me dice aquí? Es uno de los problemas de aprendizaje más comunes en los estudiantes, que consiste en la incapacidad de pronunciar palabras o formar correctamente ciertos fonemas. Esta definición corresponde a disgrafía, dislalia o disortografía. Muy bien. Estoy compartiendo el enlace del formulario, ¿sí? El enlace del formulario. Ingresen, por favor, al formulario y registren su asistencia, que es muy, muy importante. Muy bien. Tenemos 60 segundos para responder.
Muy bien, tenemos ya a Zaida, a Luz Marina, tenemos a Nelly, tenemos a Yuselvi, Claudia, Roselena, Francisca, Laura, Evelina, Mariela, Rocío, Beatriz, Noemí, Erika, Elizabeth, Mariela, Rosario, Madeleine, Beatriz, Milagro, Juliana, René, tenemos a Elena. Ah, ok, René ya nos está precisando cuál es su respuesta. Muy bien, problemas más comunes en los estudiantes para pronunciar las palabras o formar correctamente ciertos fonemas. ¿Se acuerdan que inclusive ello conllevaba un problema de la disortografía? ¿Sí? Era una de las causas de disortografía. Nosotros estamos hablando de, aquí está, de dislalia. La dislalia es la incapacidad de pronunciar algunas palabras o formar, dice, correctamente ciertos fonemas. Tiene esa incapacidad. Entonces estamos hablando de la dislalia. Recuerden que la dislexia tiene que ver con la lectura, ¿sí? La dislexia tiene que ver con la lectura. La disfemia tiene que ver con el mensaje, ¿sí? ¿Se acuerdan? El mensaje. Ok, continuamos. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados se identifica con el problema de aprendizaje de la disgrafía? Esta definición corresponde a, dice, Mariela, al resolver un problema, tiene confusión con los signos. Observen ustedes los signos. B, Jorge, al leer, tiene problemas en su correcta comprensión. C, Ángela, al escribir, presenta una letra muy grande, inclinada, deforme, de difícil comprensión. D, Robert, al escribir y leer, cambia de letra, sílaba, palabra, omite, adiciona y sustituye. ¿Cuál de las cuatro será disgrafía? A ver, ¿cuál de las cuatro será disgrafía? Muy bien, ya tenemos la participación, a ver de quién es. Aquí está. Tenemos Laura, tenemos Roselena, René, Elizabeth, tenemos Luz Marina, Noemí, tenemos a Rosario, Evelina, Luz Esther, Madeleine, Claudia, Yuselvi, Mariela, Milagros, Rocío, Nelly, Erika. Bueno, está, algunos me dicen la C, algunos me dicen la letra D. Por ahí, vamos a ver. Recuerden que nosotros tenemos dos problemas de aprendizaje que se suelen confundir. Uno es la disgrafía y lo otro es la disortografía, ¿sí? Se suelen confundir. La disgrafía tiene que ver en la forma como escribimos la letra. La disortografía tiene que ver con, por ejemplo, omitimos alguna letra o omitimos, suprimimos, sustituimos alguna letra por otra, ¿sí? Tiene mucho que ver con la disortografía. Entonces, ¿cómo se escribe una palabra correctamente, por ejemplo? ¿Sí? Disortografía es ya la palabra en su conjunto, cómo escribir. Por ejemplo, si Probe, en vez de abuelo, escribe abuelo. ¿Se acuerdan de los ejemplos? Eso tiene que ver con disortografía. ¿Qué me dice aquí? La letra A. Mariela, al resolver un problema, tiene confusión con los signos más, menos, bueno, slash, entre y por. Eso tiene que ver con la discalculia. Jorge, al leer, tiene problemas con su correcta
comprensión. Eso tiene que ver con mucho tiene que ver con la dislexia, la lectura. Ángela al escribir presenta una letra muy grande, muy inclinada, deforme, de difícil comprensión. Vamos a ver. Robert al escribir y leer cambia de letra, sílaba, palabras, omite, adiciona, sustituye. No escribe la palabra correctamente. Muy bien. Recuerden que la disgrafía tiene que ver con la forma de la letra en sí, de la letra. ¿Se acuerdan que les había comentado que algunos niños escriben con letra muy grande o muy pequeña o es desordenada y no se comprende lo que está escribiendo? Eso tiene que ver con la disgrafía. Muy bien, entonces es la letra C. Pasamos a la siguiente. Si un estudiante tiene problemas de dislexia, presenta las siguientes características. Esta definición corresponde a desarrolla la comprensión oral y escrita, continuos errores de lectura y escritura, presenta problemas de tartamudez. ¿Cuál de los tres es dislexia? ¿Cuál de los tres será dislexia? ¿Tiene problemas en qué? En desarrollar la comprensión oral y escritura, continuos errores de lectura y escritura o presenta problemas de tartamudez. Luz Marina está levantando la mano, creo. Sí, Luz Marina, te escuchamos. Activé por equivocación. Ok, Muchas muy gracias. bien. Ok. A ver, aquí tenemos a quién tenemos aquí, están participando, un momentito, tenemos a Luz Marina, tenemos a Laura, tenemos a Rocío, tenemos a Francisca, tenemos a Rosario, a Elizabeth, Laura Fernández, Claudia, Nelly, Mimi también se está agregando, Rosa Elena, Madeleine, Jessica, Mariela, Noemí, René, de igual manera están enviando su respuesta. Erika, ok, Erika. Muy bien, aquí viene lo siguiente. La letra A dice, desarrolla la comprensión oral y escrita. No, pues eso es lo que no hay, ¿sí? Cuando hablamos de problemas es lo que no hay. Luz Estere también está enviando su respuesta. Vamos a bajar un poquito aquí nuestro chat. Ok. Entonces, desarrolla la comprensión oral y escrita. No, eso es lo que no se tiene, ¿sí? Continuos errores de lectura y escritura. Ah, dislexia. Tiene mucho que ver con lectura y escritura. Presenta problemas de tartamudez, ¿no? Esto ya es, la tartamudez no es un problema de aprendizaje, les comento. La tartamudez no es un problema de aprendizaje, no está considerado un problema de aprendizaje. Entonces, esto ya tiene que ver mucho con lo que es la rehabilitación netamente neuropsicológica, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos aquí, avanzamos, distingue su derecha e izquierda, bueno, se había colocado más, pero de hecho estaba descartado. Continuos errores de lectura y escritura tenemos aquí, ¿sí? Continuos errores de lectura y escritura. Muy bien, entonces con ello pasamos a la siguiente. Aquí está, observa la imagen, me dice aquí. Observamos la imagen. Muy bien. Observen, tenemos aquí postura. Vamos a enviar aquí. Ok. ¿Qué me dice sobre esta imagen? Lo siguiente. Lo mostrado en la imagen influye más significativamente en el aprendizaje del estudiante, generando ¿qué? El problema de disfasia, el problema de dislexia o el problema de disgrafía. ¿Cuál de los tres será? Tenemos 60 segundos.
Muy bien. Ya estamos trabajando con Elizabeth, Roselena, Nelly, Luz Marina, Rocío, Francisca, Beatriz, Erika, Jessica, Claudia, Madeleine, Percy, Luz Esther, Laura, Mariela y Claudia. Muy bien, ya estamos trabajando aquí. Nos estamos quedando. Ah, René también acaba de enviar su respuesta. Entonces aquí nosotros vamos a indicar. Un momento, vamos a bajar aquí. Ya está. Observen ustedes, aquí estamos nosotros visualizando y eso tiene que ver con la postura, ¿sí? Eso tiene que ver con la postura. Si nosotros observamos la postura del estudiante aquí en la imagen, inclusive nos indica cuál es la buena postura que tenemos justamente para escribir. Entonces aquí, ¿qué problema de aprendizaje? Problema de disfasia que tiene que ver con el habla. El problema de la dislexia, lectura y después escritura, y el problema de la disgrafía. Observen ustedes una mala postura del estudiante, del niño, entonces va a tener una letra desordenada, inclusive influye mucho lo que es la percepción que nosotros tenemos, una letra muy grande, una letra muy pequeña, no se entiende, entonces no ayuda a la postura que nosotros estamos observando, ¿sí? Entonces influye más significativamente en el aprendizaje del estudiante generando problemas de disgrafía. Muy bien, ahora sí, pasamos a la siguiente. Los niños y niñas de primer grado al inicio del año realizan la siguiente actividad, separando las palabras, utilizando palmaditas. Ah, mira, qué interesante. Por ejemplo, aquí ¿Puede está. volver un ratito a la pregunta anterior, por favor? A ver, un momento. Ya, ahí está. Gracias. Ok, muy bien. Pasamos a la siguiente. Entonces, aquí estábamos en el ejemplo, mesa. Mesa, utiliza 2 palmadas. Pizarra, 3 palmadas. Libro, 2 palmadas. Ah, qué interesante. Con esta actividad podemos concluir que los niños han adquirido la